Hola chicos, ¿cómo están? El siguiente tema que tengo que revisar es anatomía y fisiología de la glándula tiroides. Esta se va a localizar en la porción anterior del cuello. Específicamente se localiza anterior a los segmentos vertebrales de C5 y T1. Va a estar formada por un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho que van a estar unidas por el istmo. A su vez, su irrigación va a ser dada por la arteria carótida externa, la cual su primera rama es la arteria tiroidea superior y esta se encarga de la irrigación de los segmentos o polos superiores de la glándula tiroides. También contribuye la arteria subclavia, la cual a su vez origina el tronco tirocervical y esta a su vez origina la arteria tiroidea inferior, que se encarga de la irrigación de los segmentos o polos inferiores de la glándula tiroides. Finalmente, su drenaje venoso va a estar dada por la vena tiroidea superior y media, que desemboca en la vena yugular interna, y la vena tiroidea inferior, que desemboca en la vena brachiocefálica. Histológicamente, la unidad básica de la tiroides es el folículo tiroideo. A su vez, el folículo tiroideo está formado por células foliculares, que es el epitelio cúbico simple que podemos observar, y a su vez, estas células foliculares rodean el coloide. A su vez, el principal componente del coloide es la tiroglobulina, que es sintetizada por las células foliculares. Y a su vez, la tiroglobulina va a estar formada por 70 aminoácidos de tirosina. En este esquema podemos observar esta célula folicular y en específico su síntesis va a ser dada por el retículo endoplásmico rugoso. Una vez que se forma la tiroglobulina, esta se vierte de la célula folicular hacia el coloide. De acuerdo al eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, tenemos que el hipotálamo, en específico el núcleo paraventricular, se encarga de la síntesis y liberación de la hormona liberadora de tirotropina, que a su vez se encarga de la estimulación de las células acidófilas de la hipófisis para que éstas a su vez sinteticen y liberen la hormona estimulante de la tiroides, que como su nombre lo indica, se encarga de la estimulación de la tiroides para que aumenten las concentraciones plasmáticas de T3 y T4. Una vez que estas concentraciones plasmáticas han aumentado, se da una retroalimentación o un feedback negativo, que al aumentar las concentraciones plasmáticas de hormonas tiroideas, hay una inhibición para la hipófisis para que deje de sintetizar y liberar la hormona estimulante de la tiroides, y también una inhibición para el hipotálamo para que deje de sintetizar y liberar la hormona liberadora de tirotropina. Continuando con la síntesis de hormonas tiroideas, tenemos que el primer paso es el atrapamiento o captación de yoduro, es decir, desde la sangre se va a captar moléculas de yoduro y estas a su vez mediante un cotransportador yoduro-sodio van a ir desde el plasma sanguíneo hacia el interior de las células foliculares. Por cada molécula de yoduro que entra a la célula folicular van a entrar dos moléculas de sodio mediante este cotransportador sodio-yoduro, también conocido como NIS. Una vez que el yoduro se localiza dentro de la célula folicular, esta va a viajar hacia la membrana apical de la célula folicular y mediante un contratransportador yoduro-cloro, el yoduro va a viajar desde el interior de la célula folicular hacia el coloide, y cada vez que una molécula de yoduro pasa hacia el coloide, va a entrar desde el coloide hacia el interior de la célula folicular una molécula de cloro. Una vez que el yoduro se encuentra dentro del coloide, se tiene que unir a la tirosina de la tiroglobulina. Para que exista ese proceso, el yoduro se debe de oxidar mediante una peroxidasa para formar yodo molecular. Una vez que se ha formado yodo molecular, este yodo se une a la tirosina mediante un procedimiento conocido como yodación para formar monoyodotirosina y diyodotirosina. Una vez que se han formado estas hormonas tiroideas, procede un procedimiento de acoplamiento, es decir, se une una molécula de monoyodotirosina con una molécula de diyodotirosina para formar T3. En cambio, se unen dos moléculas de diyodotirosina para formar una molécula de T4. Una vez que se encuentren formadas estas hormonas, recordemos que
en este momento se encuentran unidas a la tirosina. Mediante un proceso de pinocitosis van a pasar desde el espacio coloidal hacia el interior de la célula folicular. Una vez que se encuentran en el interior de la célula folicular, las enzimas lisosomales se encargan de separar la tiroglobulina de las hormonas tiroideas. Una vez que ocurre este procedimiento, la monoiodotirosina y la diiodotirosina se desyodan mediante la deshidrasa para volver a utilizar el yoduro, y finalmente T3 y T4 atraviesan la membrana celular y se dirigen hacia la sangre. En este esquema podemos apreciar todo este procedimiento. Desde la sangre, por cada molécula de yodo que entra a la célula folicular, van a entrar 2 moléculas de sodio por el cotransportador yoduro sodio, también conocido como NIS. Una vez que el yoduro se encuentra dentro de la célula folicular, esta va a viajar hasta la membrana apical de la célula folicular y mediante un contratransportador que se conoce como penrina, por cada molécula de yoduro que sale de la célula folicular hacia el espacio coloidal, va a entrar una molécula de cloro. Una vez que tengamos el yoduro en el espacio coloidal, se tiene que unir a la tirosina de la tiroglobulina. Para este procedimiento, el yoduro se tiene que oxidar mediante una peroxidasa para formar yodo molecular. Una vez que se ha formado el yodo molecular, se une a la tirosina de la tiroglobulina para formar monoiodotirosina y diiodotirosina. Una vez que se encuentran formadas tanto la mono y la diiodotirosina, mediante un proceso de acoplamiento, una molécula de monoiodotirosina se une a una molécula de diiodotirosina para formar T3 y 2 moléculas de diiodotirosina se unen para formar una molécula de T4. Una vez concluido este procedimiento de acoplamiento, mediante un procedimiento de pinocitosis, todo este complejo que podemos observar aquí de tiroglobulina unida a las hormonas tiroideas pasan desde el espacio coloidal hacia el interior de la célula folicular. Una vez que se encuentran dentro de la célula folicular, mediante unas proteasas lisosomales se encargan de la liberación de las hormonas tiroideas de la tiroglobulina. Se liberan la monoiodotirosina y la diiodotirosina y mediante un procedimiento de desyodación liberan el yoduro para que este yoduro se vuelva a reutilizar para la síntesis de más hormonas tiroideas. Por su parte, T3 y T4 se liberan hacia el torrente sanguíneo y estas hormonas tiroideas son transportadas por proteínas transportadoras. Principalmente, más del 70% de hormonas tiroideas son transportadas por la globulina de unión a la tirosina, el 20% por la albúmina y el 10% por la transthyretina. Los factores estimulantes para la síntesis de hormonas tiroideas son la hormona estimuladora de la tiroides, las inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides y el aumento de las concentraciones de la TBG, que es la globulina transportadora de tirosina, que se aumenta en casos de embarazo. Factores inhibidores son la deficiencia de yoduro, deficiencia de iodinasa, un aumento excesivo de la ingesta de yoduro, inhibidores del cotransportador sodio-yoduro, que es el perclorato y el tiosinato, el propiltiuracilo, que se encarga de inhibir la enzima peroxidasa, y la disminución de las concentraciones de la proteína fijadora de tirosina o de unión a la tirosina. Las funciones de la tiroides son necesarias para un correcto crecimiento y desarrollo, tienen acción calorígena y termorreguladora, aumenta el consumo de oxígeno, estimula la síntesis y segregación de las proteínas, regula las mucoproteínas y el agua extracelular, actúan en la síntesis y degradación de las grasas e intervienen en la síntesis de glucógeno y en la utilización de glucosa. Ahora bien, en esta tabla, en el eje de las X, vemos la edad cronológica y en el eje de las Y está la edad por desarrollo, que es la edad que el niño aparenta según su estatura, su edad ósea y su edad mental. En un estado normal, en un niño que presenta concentraciones normales de hormonas tiroideas,
el desarrollo va a ser como lo indica esta pendiente roja, un desarrollo normal. En cambio, un niño que presenta deficiencia de hormonas tiroideas, su edad ósea, su estatura y su edad mental van a estar muy por debajo de lo normal. En este caso, a los 4 años y medio comienza el tratamiento con tiroxina. Vemos que inmediatamente aumenta la edad ósea y la estatura. Sin embargo, lo que no aumenta, desgraciadamente, es la edad mental, por lo que en este caso vemos lo imprescindible que es el tamizaje neonatal para la identificación de hipotiroidismo congénito.